Bien, hermanos, muy buenos días o buenas tardes. Dios les bendiga. Es un gusto, un, un enorme gusto estar con ustedes hoy en esta mañana. Le agradezco a mi Señor que nos permite un nuevo despertar o nos permitió un nuevo despertar. Le agradezco a Dios que ha cuidado, nos ha provisto para todas nuestras necesidades. Y pues también le agradezco a Dios que pues en estos días, que ya hace 3 semanas que me pusieron mi última quimioterapia, pues me ha permitido estar con bien. Le agradezco a Dios que dentro de lo que cabe me ha permitido estar con bien. Sí, algunas molestias, al, uno u otro día que sí también me sentí algo decaído, pero agradezco a Dios que ha sido bueno con nosotros, hermanos. Aquí en la ciudad de Monterrey, el área metropolitana, pues estamos disfrutando de una lluviecita, después de haber estado a una temperatura promedio de 40 grados centígrados durante varios días. Pues hoy tenemos una lluvia gracias a una tormenta tropical o un huracán que se está formando o se formó ya en el Golfo de México, y gracias a Dios tenemos una temperatura pues agradable. A mi esposa y a su servidor nos gusta mucho el clima fresco. Para nosotros es un clima, ahorita en este momento estamos en un clima muy bueno, muy bueno para nosotros. Para la gente aquí de Monterrey, pues no. A la gente aquí le gusta el clima soleado, el clima con mucho calor. Y pues lamentamos, ¿verdad?, que hoy a algunos les esté doliendo esto. Pero hermanos, Dios es bueno, Dios sabe por qué nos permite estar con estos climas, ¿verdad? Hoy quiero invitarles a compartir, vamos a compartir la palabra de nuestro Señor. Yo les invito a que por favor abran su Biblia, en el Evangelio según San Mateo capítulo 8, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8. Y vamos a leer los primeros 4 versículos. Mateo capítulo 8, versículos 1, 2, 3 y 4. Dice la palabra de nuestro Dios: Cuando descendió Jesús del monte, fíjese la frase que sigue, le seguía mucha gente. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Hermanos y amigos, hoy en esta mañana, en base a la porción que hemos leído, vamos a compartir un poquito. La palabra del Señor aquí nos muestra que Jesús descendió del monte. En este caso, el Señor Jesús acababa de dar una serie de enseñanzas, lo que se conoce mundialmente como el Sermón del Monte. En aquellos lugares, un monte era un cerrito o un cerro, y entonces Jesús descendió del cerro, después de haber dado magistralmente una serie de enseñanzas, una serie de, vamos a llamarle así, una serie de leyes, porque él decía, la ley de Moisés dice esto, pero yo digo esto. Entonces la ley de Cristo va más allá que la ley de Moisés. Y él dio sus leyes. Algunos le han llamado que es la constitución de su reino, del reino milenial. Algunos le llaman así. A lo que vamos hoy en esta mañana es que dice que cuando Jesús descendió del monte, le seguía mucha gente. Sin duda, hermanos y amigos, la persona que más personas, valga la redundancia,
La persona que más gente ha jalado, como decimos, o la persona que más ha influenciado a multitudes, no cabe duda que es el Señor Jesucristo. El Señor Jesús es el personaje, y lo hemos mencionado y lo seguiremos mencionando, es el personaje más polémico de todos los tiempos. Jesús bajó del monte y le seguía mucha gente. Actualmente se dice que el cristianismo es la religión que más personas o más profesantes tiene. El asunto es que aquí, como hace algunas semanas mencionábamos, cuando se habla de cristianismo, se menciona todo tipo de grupos religiosos, sectas o como usted guste llamarle, que mencionan a Jesús. Sin embargo, en medio de esta multitud, de esta gran cantidad de gente, hay todo tipo de personas, diferentes intenciones, gente de diferente nivel social, gente de diferente nivel académico, todo tipo de gentes. Hoy se dice que, o muchos dicen, que el cristianismo es solamente para personas que no tienen preparación, para personas no cultas. Pero está comprobado que muchos científicos, gente, personas de mucha preparación, se han o han mencionado que son seguidores de Jesús. Hoy en esta mañana o en esta tarde quiero compartirles sobre esto, sobre la gente que seguía a Jesús. Y como le digo, hay todo tipo de gente, hasta nuestros tiempos. Hay muchos tipos de personas que dicen seguir a Jesús con diferentes propósitos, diferentes objetivos, diferentes perspectivas. La gente de aquel tiempo que seguía a Jesús hoy sigue siendo igual. La gente que seguía a Jesús, hoy vamos a ver los que seguían a Jesús. Entre las personas que seguían a Jesús, había un grupo de personas que eran simple y sencillamente curiosos, gente curiosa. Ese tipo de gente que cuando va caminando por la banqueta y ve un montón de gente, ahí se arrima, ¿verdad? A ver qué están haciendo, a ver qué está pasando. Eso nos sucede, inclusive nosotros hemos caído en ese tipo de situaciones cuando vamos ahí por una banqueta en la ciudad o en el pueblo donde vivimos y vemos una aglomeración de personas, inmediatamente nos arrimamos a ver qué está pasando. En aquel tiempo sucedió lo mismo. Había personas que, pues al ver la multitud, pues ahí iban a ver qué sucede, los curiosos. Y en nuestro tiempo de hermanos, en las iglesias, en las congregaciones, pasa exactamente lo mismo. Hay gente que simplemente va porque otros van, porque es un estatus social. Hay lugares, hay pueblos, hay ciudades donde ir a cierta iglesia o a cierta congregación les da un estatus social o político, inclusive en algunos casos, o cultural. Hay gente que va a nuestras iglesias así, curiosos, que no están comprometidos, gente que simplemente se considera simpatizantes, o algunos dicen, no, yo no soy de la iglesia, pero soy simplemente un creyente, yo no me considero religioso, simplemente un creyente. O también es el tipo de personas que van a ir a la iglesia siempre y cuando no se les atraviese un evento social, un compromiso social, o mientras no les llegue algún familiar a visitarlos, porque no, ¿cómo voy a dejar a mi familiar? Y no, hoy no voy a la iglesia porque me llegó fulanito de tal, mi familiar. Los simpatizantes o los curiosos. Actualmente hay ese tipo de gente, en aquellos tiempos también, los que solamente se acercaban a ver qué estaba pasando. También había otro tipo de personas. Busque por favor ahí en su Biblia, en el libro de Mateo capítulo 22. Usted puede ir ahí en su Biblia, en el libro de Mateo, en el capítulo 22 y en el versículo 15. Mateo capítulo 22, versículo 15. Perdón.
Dice la palabra de Dios. Entonces se fueron los fariseos y consultaron, fíjese lo que sigue, y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Versículo 16 dice, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Los fariseos, un grupo religioso, una secta del judaísmo muy religiosa, muy reconocida, tenían sus discípulos. Se juntaron con los herodianos, que naturalmente eran enemigos. Entre ellos eran enemigos, eran grupos antagónicos. Los herodianos era un grupo de personas que estaban a favor de que fuera el rey Herodes, el rey de los judíos. Sin embargo, Herodes, él no era judío y por eso los fariseos no lo querían, pero los herodianos sí eran enemigos. Pero en esa ocasión se juntaron. Se juntaron los dos grupos y fueron con Jesús y le dijeron, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Y fíjese lo que dice el versículo 17. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Es correcto. Ahí van términos mexicanos. Maestro, somos judíos. Tú eres judío, nosotros somos judíos. ¿Tú crees que sea correcto pagarle impuestos al rey, al emperador que nos tiene oprimidos? ¿Tú crees que es correcto darle impuestos, pagarle impuestos al rey que nos tiene esclavizados? Esa era realmente la pregunta. Versículo 18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. El denario era una moneda que prácticamente era lo que una persona ganaba en un día, el salario de una persona de un día. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Versículo 23. Aquel día vinieron a él los saduceos. Esos saduceos que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Aquí, hermanos y amigos, encontramos grupos, algunos religiosos, otros políticos, enemigos entre sí, que creían todo lo contrario, antagónicos hasta la médula, podríamos decir. Sin embargo, se juntaron, se unieron, porque tenían entre ellos, según ellos, un enemigo común, Jesús. Y estos grupos andaban detrás de Jesús. A donde quiera que él iba, siempre había fariseos, escribas, saduceos, herodianos. Siempre iban detrás de Jesús. La pregunta es, ¿a qué iban? Y la respuesta es, buscando la manera de acusarle. Entonces,
Entre los que seguían a Jesús había los acusadores. Eran los que estaban a la expectativa de ver en qué se equivocaba Jesús. Estaban buscando la manera de acusarle. Estaban buscando la manera de encontrar un error, por mínimo que fuera, para poder acusarle. En esta ocasión, como ya hemos mencionado, buscaban la manera de acusarlo de traición. ¿De traición por qué? Porque le hicieron la pregunta: oye, maestro, ¿tú crees que sea correcto pagarle impuestos al rey que nos está oprimiendo? Si él decía que sí, lo iban a acusar de traición a su nación judía. Si él decía, no hay que pagarle impuestos a nuestro opresor, lo acusarían de sedición, es decir, lo acusarían de revolucionario ante los romanos, y eso implicaba la pena de muerte. Entonces tenían a Jesús entre la espada y la pared, como decíamos. Si decía sí, traidor. Si decía no, sedición, revolucionario. Y entonces el Señor sabiamente les pide la moneda y ya, bueno, ¿de quién es esto que está aquí, la inscripción? ¿De quién es aquí esto? No, pues del César. Pues dale al César lo que es del César. ¿De quién es? Del César, pues dáselo. Si a él le pertenece, dáselo. Y dale a Dios lo que le corresponde a Dios. Y entonces dice, se maravillaron, porque no pudieron encontrarle un error. Y luego le hacen la pregunta: oye, maestro, Moisés nos dejó tal indicación. Cuando un hombre se casa, pero no puede tener hijos y se muere, su esposa debe casarse con su hermano. Y el primer hijo que nazca va a tomar el lugar del difunto, va a tomar el lugar del hermano que murió. Por lo tanto, va a ser considerado el primogénito. Muy bien, así nos dejó Moisés escrito. Pero hubo una mujer que pues se casó con los 7 hermanos. O sea, se murieron todos. Fue viuda de los 6, de los 7. Y el último se murió ella. Imagínense una super viuda, ¿verdad? En nuestro tiempo la habrían acusado de asesinar a sus esposos, ¿no? El asunto es el siguiente. Los que le hicieron esa pregunta eran los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección, no creían en ángeles, no creían en el espíritu, no creían en que hubiera vida después de la muerte. Ellos simplemente decían, se murió y se acabó. Y entonces le hacen una pregunta desde el punto de vista de ellos incorrecta o una paradoja. Ellos le decían, Señor, en la resurrección, y entre comillas podríamos decir entre líneas, si es que hay, ¿de cuál de ellos va a ser esposa? Y al Señor le responde, pues en la resurrección ni se casan, ni se casarán, ni nada, simplemente va a ser diferente, va a ser como los ángeles de Dios. No pudieron acusarlo. Ellos buscaban la manera de acusarlo religiosamente. Los saduceos y los herodianos y los fariseos buscaban la manera de acusarlo en cuestión de la política. Los saduceos buscaban la manera de acusarlo religiosamente y no pudieron. Actualmente, hermanos, amigos, hay gente que va a las iglesias igual, buscando la manera de acusar a los hermanos, buscando la manera de acusarnos. Hay gente que nada más está a la expectativa viéndonos, a ver en qué nos equivocamos. A veces son nuestros propios familiares. Y hermanos, ciertamente, quienes conocen nuestros errores, quienes conocen nuestras fallas, pues son nuestros familiares. Y ahí pues es importante tener un buen testimonio ante ellos. Aunque ciertamente hay familiares con los cuales, aunque tengamos buen testimonio y nos comportemos lo mejor que podamos, siempre va a haber gente que nos va a acusar. Yo no sé si a usted le han dicho esto, ¿verdad? Que algún familiar, mira lo que hiciste, voy a acusarte con tu pastor para que sepa la clase de fichita que eres. A lo mejor le han dicho esto, ¿verdad?
Hermano, no se preocupe. Dice la Biblia que Satanás es el acusador de los hermanos. Y estos acusadores son simple y sencillamente instrumentos usados por Satanás para acusarnos. Ahora, cuando es verdad lo que dicen, pues ahí sí hay que tener cuidado y arrepentirnos y pedirle perdón a nuestro Señor por lo malo que hayamos hecho. Si tienen razón, debemos pedirle perdón al Señor y rectificar nuestra vida. Pero cuando no es cierto, hay que acordarnos que Satanás es el acusador de los hermanos. Por eso, hermanos, amigos, cuidado a quien acusamos también. Yo no entiendo a muchos hermanos en las iglesias acusando unos a otros, acusándose en la forma de vestir, en la forma de hablar, en la forma de ser, en las murmuraciones. Cuando murmuramos unos contra otros, estamos siendo utilizados por Satanás. Cuando acusamos al pastor, hermano, no nos conformamos con que Satanás acusa a nuestro pastor, sino que también nosotros mismos participamos en ello, acusando a nuestro pastor. Si usted ve una falla en su pastor, porque los pastores, los predicadores, somos humanos y tenemos fallas. Las familias pastorales, las familias de los predicadores, somos humanos, tenemos fallas. No nos critique negativamente. Ore, pídale al Señor. Hermanos, especialmente ahorita. Es triste saber que una gran cantidad de pastores están muriendo por el COVID. Una gran cantidad de iglesias se están quedando sin pastor. Ayer más bien supimos de varios hermanos, algunos amigos que están enfermos ya de COVID. Me acuerdo de un hermano Carlos Mendoza. Ore por él. Ore por el hermano Ignacio Guillén, pastor en Reynosa, que también tenemos entendido que tiene COVID. Anoche me enteré de un pastor, un gran amigo, Juan Lambarria, él y su esposa, la hermana Sandra, que tienen ya COVID, y pues tristemente también la hermana Sandra tiene problemas de cáncer, entonces es más grave su situación. Hermanos, ore por su pastor, ore por los predicadores, no participe en las acusaciones. Satanás utiliza gente para acusarnos. Va a haber gente que le va a acusar a usted, va a haber gente que nos va a acusar a mí, o me va a acusar a mí, o nos va a acusar a todos juntos. Había la gente que eran los acusadores, pero también había otro tipo de gente. Vamos allí al Evangelio de Juan capítulo 6, por favor. Juan capítulo 6 es una porción muy conocida, bastante conocida. De hecho, hace algunas semanas predicamos sobre esto. Hace algunas semanas tuvimos el mensaje que le titulamos La crisis de los 5,000. Y está hablando acerca de la alimentación de los 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Una crisis pues grave, porque tenían hambre, no había comida. Y ahí el Señor hizo un milagro tremendo. Alimentar más de, no sé, 5, 10,000, 15,000 personas, no sabemos, utilizando unos cuantos peces, unos cuantos panes. Un milagro tremendo que hizo el Señor. Y ya el Señor había hecho el milagro, alimentó a esos 5,000 hombres, más las mujeres, más los niños, y Él se retiró. Dice Juan que al ver el milagro, algunos de esas personas que fueron alimentados buscaban, ya estaban entre ellos platicando, cabildeando para hacerlo rey. Y cuando el Señor entendió eso, pues Él mejor se apartó a un lugar a orar. Y luego, ya después que oró, se fue en la barca. Y vamos a leer en el versículo 24 para continuar con esta historia. Juan capítulo 6, versículo 24. Después de la alimentación de los 5,000 hombres y mujeres, dice: cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá?
Respondió Jesús y les dijo, fíjese lo que dice esta frase tremenda: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló el Padre. A éste señaló Dios el Padre. Este grupo de personas, después de haber sido alimentados, siguió a Jesús, lo buscó. ¿Por las señales? No. ¿Por la palabra? No. ¿Porque fueron edificados y fueron bendecidos con los milagros? No. ¿Por qué le buscaron? Para comer. Señor, nos alimentaste una vez, ay, ¿por qué no lo sigues haciendo? Entre los que seguían a Jesús, había gente que solo buscaba el bienestar personal. Solamente buscaban saciar sus necesidades. Y algunos de ellos lo que buscaban era ahorrar su dinero, no gastar en su familia y obtener más propiedades o más material, más asuntos materiales. El Señor los había saciado. Hermanos, qué alegría que el Señor nos hubiera saciado, ¿verdad? La Biblia dice que el Señor nos da lo que necesitamos y siempre nos da más. Siempre nos da más. Le digo, hace un rato le comenté, agradezco a mi Señor que siendo yo una persona mala, a la luz de la Biblia, a la luz comparándome con Él, siendo yo una persona pecadora, siendo una persona pecadora, depravado, impío, aún así el Señor nos ha provisto, nos proveyó gracias a unos hermanos, algunas ofrendas que nos enviaron. Dios es bueno y nos da lo que necesitamos. Sin embargo, este tipo de personas buscaban algo más. Buscaban más abundancia material. Y hermano, no es malo. No es malo ir, trabajar, progresar. Que si el Señor le da un buen trabajo y puede ganar más, qué bueno. A Dios sea la gloria. El Señor no está peleado con la riqueza. El Señor ama a los ricos y a los pobres. Yo no sé quién ha sacado por ahí algunas enseñanzas que el Señor odia a los ricos. No, no, no. Entre la gente que seguía a Jesús hubo personas ricas. De hecho, el Señor fue sepultado, o el sepulcro en el cual pusieron al Señor fue donado por un hombre muy rico, José de Arimatea. El Señor no está peleado con la riqueza. Si el Señor le permite tener abundancia económica, qué bueno. A Él sea la gloria. Y dele la honra y la gloria a Él. El problema con algunos es que solamente buscan a Jesús para la abundancia material. Es todo lo que buscan. Es todo lo que buscan. No buscan más. Y algunos, desafortunadamente, hasta predicadores. Ha habido muchos predicadores, o hay todavía, y en este momento hay algunos inclusive predicando, buscando única y exclusivamente engordar la cartera, abultar más sus cuentas bancarias, tener un auto más de lujo, o llegar a comprar otra mansión, u otro helicóptero, o algún otro avión. Le digo, no es malo que el Señor nos provea, no es malo tener dinero. Lo malo es cuando buscamos al Señor solo para obtener riquezas. Hay gente que dice, métete a la iglesia, ahí los que se meten a esa iglesia les va bien y se hacen ricos.
Está el muy famoso llamado Evangelio de la Prosperidad, aunque dice Pablo en Gálatas capítulo 1 que no hay otro evangelio, hay solamente un evangelio, el evangelio de Cristo, pero hay algunos que lo pervierten. Hermano, amigo, no busquemos al Señor para que nos dé, para que nos haga ricos, para obtener ganancias deshonestas. Pablo dice en su carta a los filipenses que había predicadores cuyo Dios era el vientre, y hasta la fecha. Hace algunos años, en el trabajo que tuve, un joven se le acerca a otro y le dice: oye, préstame dinero, necesito dinero, necesito pagar esto. Y él empieza a decir, y le dice: no, pues no tengo. ¿Cómo le haremos? Y empiezan ahí a platicar y a bromear entre ellos. Y luego dice uno de ellos: ya sé lo que vamos a hacer. Vamos a formar una iglesia. Vamos a hacer nuestra iglesia. Ahí les va muy bien. Y pues ellos sabían que yo era cristiano. Yo no sé si lo decían por mí. Muy probablemente sí, ¿verdad? Y hermanos, ¿qué decir ante esas cosas? ¿Qué decir? A veces no podemos decir nada, porque en muchos de los casos tienen razón. Muchos predicadores solo buscan el dinero. Aquí en Monterrey, le digo, llegaron unos cantantes cristianos muy famosos a fundar su iglesia. Rentaron unas instalaciones aquí en Monterrey carísimas, valen, no sé, yo no quiero, no sé cuánto, ni y en el buen sentido de la expresión no me interesa, pero carísimas. Rentaron esas instalaciones donde ahí se han llevado a cabo inclusive eventos políticos muy importantes. Ahí han llegado presidentes, hubo una reunión, algo así de la ONU, no recuerdo qué hubo, y rentaron un lugar así, esos cantantes, y dijeron: venimos a Monterrey a fundar una iglesia. Yo le pregunto: ¿usted cree que fundaron una iglesia? No. Simplemente la gente, mucha gente, de los que mencionamos al principio, curiosos, se fueron de sus iglesias a esa iglesia que estaban formando por la curiosidad. Se fueron. Pero esos cantantes, por el dinero, sabían que inmediatamente iban a llenar el lugar y empezaron a recoger sus ofrendas y sus diezmos, así se imaginarán. Y ahí siguen todavía. Algunos de ellos ya ni predican la palabra. Ya nada más salen con sus chistes. Uno de ellos creo que por ahí mencionó que el Señor Jesús en la última cena, en la que se conoce como la cena del Señor, es que si a lo mejor hasta medio se embriagó, o le hubiera dicho a Pedro: Pedro, pues voy a traerte unas cervezas, si hubiera sido en nuestro tiempo. Otro de ellos dice que si el Señor hubiera estado en nuestro tiempo, él en lugar del himno que cantaron, dice en los evangelios que cantaron un himno, dice que si hubiera estado en nuestro tiempo, el Señor habría cantado una canción de los Beatles. Y la gente lo sigue. La pregunta es: ellos, esos predicadores, ¿siguen a Jesús por predicar la palabra? Y no. Simplemente lo que buscan es ganar más dinero. Hermano, es triste, pero es la realidad. Hay mucha gente que está siguiendo a Jesús solo por negocio. Y sale ahí en la tele que el agua del río Jordán, y se la mandan, se la venden en botellitas. Tenga la unción, botellitas con aceite ya ungido por el Espíritu Santo y cosas por el estilo, ¿verdad? Negocios. Para muchos el Señor Jesús es símbolo de pesos o de dólares, o como usted guste llamarlo. Hermanos, sigamos a Jesús. No por la comida, no porque nos va a dar más. Sigamos a Jesús porque lo necesitamos, como veremos. No siga a Jesús para irse al otro lado, porque algunos así dicen también: mira, vete a esa iglesia,
Ahí en la iglesia ese les arreglan para que se vayan allá al otro lado, allá con los gringos, dicen ellos, y allá a barrer los dólares. Métete a esa iglesia. Mira, fulanito, él se metió, le arreglaron y se fue para allá, y él está allá mandando los dólares para acá. No, hermano, ese no es el Jesús de la Biblia. La gente seguía a Jesús por su bienestar personal, pero había gente muy sincera. Ahí en el Evangelio de Juan, donde hemos estado leyendo, ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 9. Juan capítulo 6, versículo 9. Estaban los discípulos deliberando. El Señor les dice, bueno, denles ustedes de comer. Señor, hay mucha gente, denles de comer. Pero Señor, ¿cómo le hacemos? Y estaban ahí deliberando, ¿cómo le hacemos? 200 denarios de pan, pues no nos va a bastar. Posiblemente era lo que ellos tenían ahí de dinero. Porque el Señor, pues sí, algunos dicen, oye, pero ¿cómo le hacía el Señor? Pues recogía ofrendas el Señor. Dice la Biblia que había mujeres que le servían con sus bienes. Judas, de lo que era el tesorero, de lo que juntaban, él sustraía, él robaba. Entonces yo creo que 200 denarios muy probablemente era lo que tenían ahí en el tesoro, que llamamos el tesoro en las iglesias. 200 denarios. Oye, Señor, 200 denarios de pan, si vamos y lo compramos, no nos van a alcanzar. Es lo que tenemos. Y luego, versículo 8, uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas, ¿qué es esto para tantos? El Señor les preguntó, ¿qué tienen? Pues no, Señor, nada más aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada. Hermano, los panes de cebada en aquel tiempo eran los panes de menor calidad. Los más pobres. Y unos peces. Pero Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto para tantos? Entre la gente que seguía a Jesús, había gente sincera, que era la gente que le ayudó. Aquí encontramos a un joven que tenía, decimos aquí en el norte, su lonche, su comida. Dicen en el centro del país su itacate, su comida para el camino. Y dice, Señor, aquí están mis panecitos, aquí están mis peces. Lo que tengo, te doy. No es mucho. Es un pan de baja calidad. Pero aquí está, Señor. Estaban las personas que ayudaron. Puso en sus manos, en las manos de Jesús, lo único que él tenía. Era su alimento. Él bien pudo haber sido por ahí, escaparse o por ahí, bueno, aunque lo vieran, pues ¿qué tiene? Pues es su lonche, es su comida. Él la traía. Él pudo haberse comido, sentado por ahí, comer. Bueno, ¿para qué no traían los demás su lonche, su itacate, su comida? Sin embargo, este joven venció su egoísmo, porque no pensó en sí mismo, él pensó en los demás. Él no pensó en su bienestar, él pensó en el bienestar de los demás. Buscó la manera de ayudar. Hermanos, en las iglesias hay gente muy sincera que busca la manera de ayudar a otros. Él lo poquito que tenía lo puso en las manos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, lo que tengamos, lo poquito que sea, no importa. Pongámoslo en las manos del Señor Jesús. Sus talentos, sus habilidades, lo que el Señor le haya dado, pónganlo en las manos del Señor. A veces pensamos, pues hermano, yo no sé hacer nada más que barrer el templo. Hermano, para la gloria del Señor, hágalo. Hermano, yo no sé hacer nada, pero pues aquí les ayudo a las hermanas en la cocina. Alabado sea el Señor. Lo que usted pueda hacer, hágalo para la honra y la gloria del Señor. No lo haga para el pastor, no lo haga para el misionero,
No lo haga para X hermano. No lo haga porque lo obligan. Hágalo para la honra y la gloria de nuestro Señor. Este joven lo puso en las manos del Señor. Señor, no es mucho, no es de calidad, pero aquí está. Te lo entrego a ti, Señor, para tu honra y tu gloria. Entonces, hermano, había gente sincera que le seguía al Señor para ayudarle. Gracias al Señor, porque en las iglesias siempre hay un grupito de hermanos listo para ayudar. Hay hermanos que simple y sencillamente van, se sientan, cantan y se acabó, ¿verdad? Dan quizás su diezmo, quizás su ofrenda y ya, se acabó hasta ahí. No cuenten conmigo hasta la próxima semana, si bien les va. Otros pues van por costumbre, porque pues desde niños los llevaron y pues bueno, llego a las 10:30, que el culto comienza, les dice, nada más con que llegue la predicación. Pero hay hermanos sinceros, fieles, listos para servir al Señor, que dicen, no es mucho, pero aquí está. Hermano, eso es lo que el Señor busca. Usted recuerda aquella ocasión cuando una viuda llega y da sus moneditas. Y el Señor dice, esta viuda dio más que todos, porque los demás echan lo que les sobra. Pero ella echó todo lo que tenía, todo su sustento. O sea, echó todo el dinero que tenía. Con eso posiblemente iba a comprar su comidita, pero no, lo agarró y lo echó. 2 moneditas, las de más bajo valor, diríamos hoy, 2 monedas de 50 centavos. No sé, por ahí quizás circulan todavía algunas monedas de 10 o 20 centavos, pero la más común que manejamos ahorita aquí en México es de 50 centavos. 2 moneditas de 50 centavos, un peso. Lo echó. Hace algunos años, Dios me dio el privilegio de predicar en un pueblito de Oaxaca. Y se me acerca una hermana ancianita. Se me acerca y me saluda y con su manita pone así su manita en mi mano. A ver, hermano, me abre la mano y le hace así. Yo abro mi mano y eran puras moneditas. Yo le dije, no, hermana, discúlpeme, yo no puedo recibir su ofrenda. No puedo recibirla. Usted, al contrario, yo debo darle a usted. Yo le dije así. No, hermano, recíbala. No, hermana, es que no puedo, me siento mal. Yo le dije así. Y luego me hizo una pregunta retadora. Me dijo, ¿o qué, hermano? ¿Porque soy pobre, mi dinero no vale o qué? Me rompió el corazón la hermana. Esa hermana dio, no porque me lo dio a mí. Me dijo, hermano, no se lo doy porque es usted. Se lo doy porque usted sirve al Señor, como si se lo diera a mi Señor. Una gran enseñanza de esa hermana. No se me olvida, eso fue hace 30 años. Y no se me olvida. Aquella viuda que dio todo lo que tenía, yo le hago la pregunta, ¿el Señor le habrá dado más? Ella echó, vamos a usarlo o a decirlo en términos mexicanos, ella echó su pesito, todo lo que tenía, lo dio de ofrenda. Le pregunto, ¿usted cree que el Señor le dio más? ¿Cree que sí? Yo creo que sí. Hermanos, el Señor no nos deja. Cuando estamos decididos a servirle, Él nos proveerá. Cuando estamos decididos a ser usados por Él, nos usará y nos dará más. Este joven que le acabamos de compartir, Juan 6, versículos 8 y 9, dio sus panecitos, sus pececitos, y lo digo de manera sincera, no menospreciando, al contrario, con cariño,
sus panecitos, sus pececitos. ¿Usted cree que el Señor no le dio más? Y yo creo que sí. Entre la gente que le seguía, había gente sincera que daba lo que tenía, que ayudó para que la obra de Jesús siguiera adelante. Pero también, regresemos a Mateo capítulo 8, por favor. Mateo capítulo 8. En el versículo 1. Nuevamente regresamos a nuestro pasaje de inicio. Mateo capítulo 8, versículo 1. Dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, lo que hemos visto. Gente curiosa, gente acusadora, gente que nada más buscaba su bienestar personal, gente sincera, honesta, que estaba dispuesto a ser usado por Jesús. Pero también había otro tipo de gente. Le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso. Es una palabra muy importante. Vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Aquí encontramos otro tipo de personas. Gente que buscaba a Jesús sinceramente. Gente que buscaba ser usado por Jesús. Pero también estaba la gente, las personas que reconocieron su necesidad. Gente que reconoció su necesidad. Infortunadamente, el ser humano no queremos reconocer la necesidad que tenemos del Señor Jesús. Toda la gente dice: sí, yo sigo a Jesús. Si vamos a la calle e hiciésemos una encuesta: oiga, ¿usted se considera seguidor de Jesús? La gente va a decir que sí. No, yo salgo y la primera cosa es me encomiendo a mi Dios y le digo: en el nombre sea de Dios. Toda la gente va a decir eso. Sin embargo, ya preguntándole más a fondo qué es lo que necesita de Jesús, fíjese que la mayoría va a decir: salud. Y sí, yo soy uno de ellos, ¿verdad? Necesito salud. Otros van a decir: dinero, ya para salir de estas deudas, ya para salir de estos compromisos que no me dejan dormir. Otros van a decir: trabajo. Y van a mencionar muchas cosas más. Muchas cosas más. Aquí encontramos un hombre leproso. Este hombre leproso se acercó a Jesús, reconociendo su necesidad. Pero hay cosas interesantes que tenemos que aprender de este hombre leproso. Este hombre leproso tuvo que vencer varios obstáculos. Número 1, tuvo que vencer la vergüenza. ¿La vergüenza por qué? Porque su aspecto era repugnante. Una persona leprosa se le empieza a caer la piel, los músculos, a pedazos prácticamente. Entonces su aspecto llega a ser repugnante, horrendo. Y lógicamente les daba vergüenza. Tuvo que vencer la vergüenza para acercarse a Jesús. Tuvo que vencer las costumbres y leyes religiosas de aquel tiempo, porque las costumbres y las leyes religiosas de aquel tiempo era que cuando una persona era oficialmente considerado leproso, tenía que ser expulsado de la sociedad. Entonces tenían que vivir a las afueras de la ciudad y no acercarse. Cuando alguien se acercaba a donde el leproso estaba, el leproso tenía la obligación de gritar, tenía la obligación de anunciar: ¡leproso! ¡Leproso! Anunciándose que había ahí un leproso. Entonces la gente tenía que alejarse. O el leproso, cuando veía a la gente venir, tenía que alejarse él.
Entonces él tuvo que vencer eso para poderse acercar. Acuérdese, ¿cuánta gente seguía a Jesús? Mucha, miles de personas le seguían. Él tuvo que vencer la vergüenza, a que se burlaran de él, a que lo apedrearan, porque también era eso, cuando un leproso se acercaba, la gente, si el leproso insistía en acercarse, la gente podía apedrearlo. Entonces venció la vergüenza, venció las costumbres, las leyes religiosas, venció el miedo a ser apedreado, porque podía haber sido apedreado. Y yo no sé cómo fue en aquella ocasión, probablemente la gente al verlo empezó a apartarse. Sin embargo, Jesús ahí se quedó, ahí permaneció. Yo no sé si sus discípulos se alejaron también, pero el Señor Jesús ahí permaneció, parado, parado. Esto nos enseña, hermano, amigo, que no importa nuestra condición, el Señor Jesús está listo para recibirnos. No importa qué tan malos seamos, no importa el pecado que hayamos cometido, no importa lo sucio que nos sintamos, el Señor Jesús está listo ahí para recibirnos. El Señor Jesús dijo, todo aquel que a mí viene, no le echo fuera. Entonces el Señor Jesús estaba ahí listo para recibir a aquel leproso. Y aquel leproso se acerca y dice, se postró ante él. En una de las versiones que pude leer, unas versiones más antiguas, dice, le adoró. El leproso vino y le adoró. Se postró en señal de adoración. No se puso a cantar. No entendamos que la palabra, o entendamos que la palabra adoración no necesariamente es cantar, porque a veces confundimos, a veces nos preguntan, oiga, ¿y qué tipo de adoración tienen ustedes? Porque nosotros acá usamos grupos X, acá nosotros usamos rondalla, o acá nosotros usamos música contemporánea, y ustedes ¿cómo adoran? No estamos hablando de cantar. Aquel leproso yo no sé si se puso a cantar, pero la palabra adoración no era solamente cantar. Él vino y se postró reconociendo a Jesús como Dios. Reconociendo a Jesús como Dios. O sea, aquel leproso no se acercó solamente porque lo iba a sanar. No, reconoció que Jesús era Dios. Y reconoció que Jesús era la única persona que podía sanarle. Era la única persona. Él dijo, Jesús es Dios. Y nadie me puede sanar, solo Jesús. Y esto nos enseña, le digo, las necesidades más importantes del ser humano. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las necesidades más importantes? Las necesidades más importantes del ser humano es reconocer que Jesús es Dios. El ser humano tiene que entender que solamente a Jesús se le debe adorar. Si en nuestro México lindo y querido entendiéramos esto, que a la única persona a la cual tenemos que adorar es a Jesús, nuestro país cambiaría completamente. No habría tanta maldad, no habría violencia, no habría corrupción, no habría lo que estamos viendo ahorita de tantas enfermedades. México necesita entender que Jesús es Dios. México necesita entender, o cada nación necesita entender, cada ser humano necesita entender su necesidad de salvación. Él reconoció, solamente Jesús me puede sanar. La lepra en la Biblia es un tipo, un símbolo del pecado. Porque así como actúa la lepra, así actúa el pecado. La lepra empieza con una manchita blanca, insignificante. Y el pecado así comienza con algo insignificante. El pecado comienza con una simple copita, no pasa nada. Le dicen hoy un shot, no pasa nada. Y va poco a poco, hasta que cae en el alcoholismo. No, pues una probadita de la droga, no pasa nada, hasta que está enredado en las drogas. Y así podríamos mencionar muchos otros pecados. Por eso dijo el Señor Jesús, el que hace pecado, esclavo es del pecado. La lepra, símbolo del pecado. Solo Jesús puede salvarnos del pecado. La necesidad más grande del ser humano es la salvación en Cristo. Esa es la necesidad más grande. No es ir a la iglesia,
Porque algunos creyentes, algunos cristianos nos afanamos con que nuestros familiares vayan a la iglesia y ándale, vamos a la iglesia, invitando a la iglesia. Está bien, hay que invitar a la iglesia, pero lo más importante es que sean salvos, porque hermano, amigo, es más importante que nuestros familiares sean salvos a que vayan a la iglesia. Yo le pregunto, ¿sus hijos son salvos? ¿Ya platicó con ellos de su salvación? No le estoy preguntando si los llevó a la iglesia de niños, porque a veces, pues sí, yo llevé a mis hijos a la iglesia de niños. No, ¿sus hijos son salvos? No, ya se bautizaron. No estoy preguntando si ya se bautizaron. ¿Son salvos? Si mueren ellos van a ir al cielo. No, ya conocen la palabra. No estoy preguntándole si conocen la palabra. ¿Son salvos? Es triste ver aquí platicando a veces con mi esposa y vemos familias que tienen años en las iglesias. Pero a veces, no sé, me entra un temor de que quizás no sean salvos. Pero no quieren reconocerlo. Y es, no, yo desde niño y aquí yo comencé años de ser bautista. No le estoy preguntando cuántos años tiene la iglesia. ¿Es salvo usted? ¿Son salvos sus hijos? Porque acuérdese, si sus hijos mueren, irán al infierno. Y a veces decimos, pero ¿cómo si mi hijo es muy bueno? A nuestros ojos es bueno, pero a los ojos de Dios es un pecador. No se lo deje a los maestros de escuela dominical. Pero a veces decimos, es que son muy chiquitos. Yo le voy a compartir una experiencia o dos experiencias. Yo compartí del Evangelio de Cristo con mis hijos cuando ellos tenían 4 años. Los dos tenían 4 años, cada uno. Hablé con mi hija y le compartí el Evangelio de Cristo. Después a mi hijo. Pasados los años volví nuevamente a platicar con ellos para ver si no había sido simplemente algo superficial. Y mi hija hasta me contó los detalles. Sí, ¿te acuerdas? Estábamos comiendo, hasta me dijo que estábamos comiendo cuando yo le compartí de Cristo. Hermano, si su hijo es pequeño, pero ya sabe lo que es bueno y lo que es malo, necesita a Cristo. Pero tiene 4 años, 5 años, necesita a Cristo. Cuando ya sabe que hizo algo malo, porque los niños saben muchas veces ya cuando hicieron algo malo, cuando echan una mentira o hacen algo malo, ya necesitan a Cristo. La necesidad más grande que el ser humano tiene es la salvación de Cristo. Ahorita que la gente está muriendo del COVID, decimos es que la gente necesita la sanidad. No, necesita a Cristo en primer lugar, la salvación de Cristo. El ser humano necesita dirección para tener una buena manera de vivir, la cual solo Cristo da a través de una vida nueva, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva forma de vivir, nueva forma de pensar, nueva forma de actuar. Habla de un crecimiento espiritual, no solamente ser salvo, sino tener un crecimiento espiritual. Nos necesitamos aprender cómo tratar con la familia. Algunos cristianos tenemos muchos años, e inclusive algunos pastores tenemos muchos errores al tratar con la familia. Nos hemos equivocado en nuestro trato con la familia. Los hemos maltratado a la esposa y a los hijos. Y nos queda más que pedir perdón al Señor y a la familia. Y pedirle al Señor sabiduría para no caer en los errores o en los mismos errores. Necesitamos hoy dirección para tener una nueva forma de vida. Necesitamos también cómo enfrentar esta pandemia que nos aqueja. Hermano en Cristo, usted que ya tiene a Jesús en su corazón, yo le invito a que en esta pandemia no se asuste, no tenga miedo.
Es triste ver cómo muchos cristianos están teniendo miedo. Miedo a morir. Yo les soy honesto. Yo no tengo miedo a morir. Tengo miedo al sufrimiento, a eso sí, al que me va a doler, si me da. Pero si muero, dice la Biblia, que voy al cielo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, me va mejor. Si muero, me va a ir mejor. Entonces, hermano, no tenga miedo a la pandemia. No tenga miedo. Confíe en el Señor Jesús. El miedo échelo fuera. Saber cómo enfrentar a la pandemia. Tenemos que pedirle al Señor sabiduría. Pedirle sabiduría para cómo pedir para nuestras necesidades, valga la redundancia. Porque a veces no sabemos pedir. Dice, ven y deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Quiere que el Señor le conceda sus peticiones? Hermano, hay que deleitarnos en su palabra. Deleitarnos en Él, en la oración. Y Él nos va a enseñar cómo pedir. Así es que entre la gente que seguía a Jesús, gente curioso, no comprometido. Cuando puedo voy, cuando no, no. Mientras no me visiten, mientras no hay un compromiso social. Hoy llovió, no, hoy no voy. Hoy hace calor, no, hoy no voy porque hace mucho calor. Hace frío, no, es que hace mucho frío, ¿para qué voy? Pero sí vamos a los paseos, ¿verdad? Está la gente acusadora. Está la gente que busca algún beneficio personal. Pero también está la gente sincera, dispuestos a servir al Señor. Y está la gente que entiende su necesidad. Todos tenemos necesidad de Jesús, todos. Nuestro problema es que no todos queremos reconocerlo. O lo reconocemos muy superficial. No reconocemos cuáles son las necesidades primarias que tenemos de Jesús. Porque si lo entendiéramos, le buscaríamos a Él. Si entendiéramos que necesitamos su salvación, le pediríamos ser salvo. Si entendiéramos que necesitamos crecimiento, nos meteríamos más en la palabra en lugar de meternos en las redes sociales o en la tele o estar viendo todo el día las noticias acerca del COVID o acerca del huracán, como sucede ahorita. Todo el día escuchando noticias y noticias y noticias y la palabra del Señor, no hay tiempo. Si entendiéramos que necesitamos crecimiento, nos meteríamos en la palabra. Si entendiéramos que necesitamos cómo tratar a los demás, nos meteríamos en la palabra. Pero no lo entendemos. Decimos que lo entendemos, pero no lo reconocemos realmente. Yo le pregunto, ¿de cuál de estas personas es usted? ¿Del curioso? ¿Del que busca acusar a otros? ¿Del que busca solamente algún bien personal? ¿O es de los que buscan servir al Señor? ¿O es de los que reconoce su necesidad del Señor? Dicen que había un hombre en una aldea que conoció al Señor Jesús. Le compartieron de la obra del Señor Jesús y la salvación en Cristo. Aquel hombre, reconociendo su necesidad, aceptó a Jesús como Salvador personal. Fue salvo y empezó a seguir al Señor. Él y su familia siguiendo a Jesús, sirviéndole. La aldea empieza a ver en ellos el cambio y empiezan a ver que ya no seguían a los dioses que antes seguían. Ya no siguen a los dioses que sigue la aldea. Y entonces juntan a su familia, toda la aldea. Y el jefe de la aldea le dice a aquel hombre, ya no sigas a Jesús, tienes que seguir a nuestros dioses, tienes que adorar a nuestros dioses. Y aquel hombre dijo, no, yo sigo a Jesús. Y el jefe de la aldea le dice, si no niegas a Jesús, si no quieres seguir a nuestros dioses, vamos a matar a tus hijos. Y él empieza a cantar,
He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y le mataron a sus hijos. Y le vuelven a decir, si no niegas a Jesús, tu esposa va a morir. Y él siguió cantando ese himno. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Y mataron a su esposa. Por último le dicen, ya, para perdonarte la vida, niega a Jesús. Niégalo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros lo negaríamos? Y todos decimos, no, yo no, yo no. Sí, hermanos, muchos de nosotros lo negaríamos. Si negamos a Jesús, nos negamos a ir a un culto, porque nos llega un familiar, o porque anoche nos desvelamos. No, hoy amanecí muy cansado. Tengo mucho sueño, hoy no voy. O porque tenemos un compromiso, es que a las 11 tengo que estar con el compadre. Porque aún algunos cristianos tienen sus compadres, ¿verdad? No, es que tengo que estar con el primo. Es que el primo nos está visitando y ¿cómo voy a negarme? Una comida especial para el primo. Viene desde allá, desde los United. Dicen otros, viene del gabacho. Y así usamos nuestras frases mexicanas, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a dejar? Preferimos quedar bien con el primo, con el familiar, con el tío, con el hermano, con el cuñado, que con el Señor Jesús. Aquel hombre dijo, no me importa lo que me hagas. He decidido seguir a Cristo. Y lo mataron, también a él. Y hasta nuestra fecha ese himno sigue vigente. He decidido seguir a Cristo. Con el paso del tiempo, el jefe de aquella aldea empezó a analizar y reconoció lo que aquel hombre que años atrás habían ejecutado. Y aquel jefe conoció de Cristo también. Amén, ¿verdad? Gloria al Señor. El jefe y la aldea fueron salvos y están en la gloria del Señor en este momento por aquel hombre que una vez dijo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Hermano, ¿sigue usted a Cristo? ¿Por qué lo sigue? ¿Por qué lo sigue? Quizás hemos fallado, hemos sido de aquellos curiosos que no nos hemos comprometido con el Señor. O pensamos que estamos comprometidos, pero realmente no lo estamos. Porque mientras no se nos atraviese algo, ahí estamos con el Señor, pero si algo se nos atraviesa ya no. ¿Qué le parece si tomamos la decisión hoy, en esta mañana, de decirle, Señor, quiero ser como aquel joven que entregó sus panecitos y sus peces para servirte? Oh Señor, quiero seguirte porque te necesito. Necesito crecer. Necesito servirte. Necesito ser ejemplo a los demás.
Necesito que me uses para que mi colonia, mi aldea, mi familia, mi ciudad te conozca. He decidido seguir a Cristo. ¿Le gustaría decirle esto a Jesús? O usted, amigo, amiga, usted sabe a dónde iría su alma si muriera en este momento. A veces decimos, pues no sé, solo Dios sabe, ciertamente. Solo Dios sabe, pero nos da la oportunidad de conocer. La Biblia dice que si usted reconoce que ha pecado, que si usted reconoce que Jesús es el único Salvador, y si usted le pide perdón a Jesús por sus pecados, Él le da la oportunidad de ir al cielo. Si usted no le pide a Jesús perdón por sus pecados, no le pide que le salve, la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. La Biblia dice que usted desafortunadamente irá a la condenación eterna. Al cielo no van las personas buenas. Al cielo van personas malas, pecadoras, impías, depravadas, pero que han reconocido su condición y le han pedido a Jesús perdón por sus pecados. Es decir, al cielo va gente pecadora que ha sido perdonada. Usted puede ir al cielo si le pide perdón a Jesús. ¿Le gustaría pedirle perdón a Jesús hoy, en esta mañana? Vamos a hacer una oración, hermanos, amigos. Señor, hoy en esta mañana, en esta tarde, te alabamos porque eres bueno. Padre, te pedimos que nos perdones porque algunos te hemos seguido nada más por un mero compromiso social o un mero compromiso religioso de costumbre. Te pido, Señor, en este momento que nos perdones y que nos enseñes a seguirte porque te necesitamos. Que nos perdones nuestra mediocridad religiosa para seguirte como debemos hacerlo. Perdónanos y límpianos. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y si usted hoy en esta mañana le gustaría que el Señor Jesús le perdone sus pecados y le salve, la manera, dice la Biblia, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Yo le invito a que si usted quiere que el Señor le salve y le permita ir al cielo, yo le invito a que le diga esta oración al Señor Jesús. Cierre sus ojos, por favor, y dígale al Señor Jesús lo siguiente. Señor Jesús, yo reconozco que he pecado. Yo reconozco que te he ofendido con mis pecados. Te pido que me perdones. Te pido que perdones mis pecados. Te pido que me salves de la condenación eterna. Te doy las gracias porque tomaste mi lugar en la cruz, porque moriste por mí en la cruz. Gracias. Te pido que me salves en el nombre de Cristo. Amén. Si usted ha hecho esta oración, esta última oración, yo le voy a pedir que por favor a través de un mensaje me lo haga saber y oraremos por usted. Dios les bendiga. Dios les bendiga hoy en esta mañana. Hermanos, agradecemos al Señor este tiempo que nos ha dado. Agradecemos a nuestro Señor que nos ha permitido esta reunión. Y yo le agradezco a mi Señor que dentro de lo que cabe, la salud en esta semana fue un poquito mejor que otras. Aunque hubo unos 2 días que sí me sentí algo mal, pero tolerable y algunas molestias, dolores como he mencionado anteriormente. Dice mi esposa que ya parezco disco rayado con mis pies, que el dolor de mis pies no me deja dormir. Pero gracias a Dios, hermanos, por todo esto.
Rogamos sus oraciones nuevamente por los hermanos que les hemos comentado. Hay tantos pastores, tantos hermanos, algunos no he tenido el gusto de conocer, pero algunos amigos que dentro de lo que cabe algo cercanos, por el hermano Juan Lambarria y su esposa Sandra. La hermana Sandra también tiene cáncer, entonces ellos tienen COVID. Entonces oremos por ellos, por el hermano Carlos Mendoza. Él se llama Carlos Mendoza Ramírez. Ore por favor por él. Ore por favor por el hermano Ignacio Guillén, pastor en Reynosa, Tamaulipas. Él también tiene COVID. Y algunos hermanos que gracias al Señor han salido adelante. Hoy recibí noticias de un pastor también de allá de Reynosa, el hermano Eliseo Delgado. El hermano Eliseo y su servidor, pues en la sangre no somos nada. Tenemos el mismo apellido, pero no somos nada en la sangre. El hermano fue maestro mío cuando yo era niño en la escuela dominical. Yo tenía alrededor de 10 años y el hermano fue mi maestro. Me daba clases de la Biblia cuando yo era niño. Y hoy, gracias al Señor, el hermano Eliseo está mejor de salud. Entonces, otros pastores también que han estado saliendo. Otros hermanos pastores, le digo que no, pues han partido de este mundo, están disfrutando de las maravillas del Señor en el cielo. O sea, es un sentimiento contradictorio, ¿verdad? Contentos porque están allá gozando, pero también pues tristes porque partieron de aquí de este mundo. Y pues lo más triste es que las iglesias se están quedando sin pastor. Así es que hermanos, los que tienen su pastor, oren por su pastor, porque qué tal si le toca a su pastor, no lo deseamos, pero qué tal si le toca, entonces se va a quedar sin pastor. Y van a decir algunos, bueno, y después a quién voy a criticar, ¿verdad? Entonces, ore por su pastor, ore por favor, que el Señor lo cuide. Los pastores, algunos se están exponiendo un poquito de más por la necesidad de la Grey, pero ore por ellos. Y pues hermanos, ore también por nosotros. El próximo miércoles estaremos iniciando las sesiones de radioterapia. Ya es oficial, el miércoles a las 4 de la tarde en el hospital de IMSS aquí en Monterrey, número 25. A las 4 de la tarde estaremos iniciando. Nos habían dicho que era el lunes, primero iban a iniciar el lunes, pero pues Dios sabe, Dios no se equivoca, vino la tormenta y bueno, ya nos cambiaron para el miércoles. Entonces Dios sabe todo, hermanos. Dios está bajo control. Rogamos sus oraciones para que me fortalezca al recibir las sesiones, y también por mi esposa, por su estado de salud, que Dios la siga cuidando. Se ha estado cansando mucho y es normal. Entonces rogamos de sus oraciones. Y pues también, hermanos, rogamos sus oraciones, que Dios nos siga proveyendo, como hace rato comentamos. Dios nos proveyó a través de algunas ofrendas de algunos hermanos. Agradecemos al Señor y a esos hermanos que Dios puso en su corazón. Hermanos, seguimos adelante sobre los horarios. Va casi empatado el horario. Habíamos preguntado si les gustaba que siguiéramos a las 12 o a las 12:30, y prácticamente va empatado, porque algunos hermanos me lo han hecho saber, no por la pregunta que hicimos. Algunos me han dicho que a las 12, otros a las 12:30, y algunos son neutrales, dicen que para ellos se acomodan, sea a las 12 o 12:30. Entonces, pues les pedimos nuevamente que nos comenten a qué hora se les hace mejor la transmisión. E inclusive si usted dice, bueno, a mí me parece mejor a la 1, pues háganlo saber, y así vemos cómo nos acomodamos mejor. Hermanos, Dios les bendiga. Gracias por su tiempo. Dios les siga bendiciendo, y estamos a sus órdenes. Sus mensajes, sus llamadas nunca están de sobra, al contrario, son una gran bendición. Dios les bendiga, hermanos, y aquí nos seguiremos viendo, si el Señor nos permite, la próxima semana. Si el Señor nos permite salud y seguimos con vida, pues aquí nos vemos. Dios les bendiga, hermanos. Hasta el próximo domingo.